Al principio no iba a hacer este video. Luego dije, pará, investiguemos. Y encontré un método simple para levelear en este segundo juego y ahí dije, ok, ¿por qué no? Luego estuve en duda, no por nada las comillas en simple, ya que sinceramente no lo vale, o al menos yo no tengo la paciencia para algo así que más allá de que utilicen el método o no, al menos conocerán algunas curiosidades sobre Paper Mario The Thousand Year Door y se entretendrán un rato. Suscríbete para más, es un pequeño clip para vos y a mí me ayuda un montón. Hola gente, ¿cómo les va? Luego del review de ambos juegos, así como del tutorial de leveleo de la primera entrega, ahora le llega el turno a su secuela. Los pasos serán los mismos 3, aunque con algunos cambios, así que daré por sentado nuevamente que estás en un nivel digno. En lo que respecta a tus compañeros, esta vez la clave es Gumbella, quien debe estar en estado ultra. También daré por sentado que viste mi video anterior y que, por ende, estás familiarizado con la Macy Daisy, enemigo clave que nuevamente es la protagonista en este tutorial. Caso contrario, aquí arriba te lo dejo. Anteriormente en dicho tutorial no profundicé en la fórmula que se aplica al conseguir Star Points, nombre que reciben los puntos de experiencia en esta saga, no porque funcionara distinto, sino porque no era importante. Pero esta vez existe una pequeña diferencia. El nivel máximo no es 27, sino 99. Así que antes de salir a cazar a Macy's como si no hubiera un mañana, te lo advierto. Podrán pasar como 20 o 30 minutos según tu suerte para cada nivel que quieras subir. Además, luego del nivel 60 o como mucho 70, bien podría dejar de valer la pena el esfuerzo, suponiendo que en algún momento lo haya valido. El tema es así. Mientras que en Paper Mario las Macy Daisy siempre están solas y con su propia imagen overworld representativa, en The Thousand Year Door están contenidas de forma random dentro de un grupo representado con una figura de enemigos comunes. En otras palabras, no hay forma de saber si pelearás con ella, sino una vez dentro de la batalla. Así que te esperan una buena cantidad de vueltas y batallas innecesarias. La fórmula es la siguiente. Nivel del bicho menos nivel de Mario. Todo eso te da un número. A ese número lo dividimos por 2 y esa es la cantidad de Star Points que va a dejar. Las Macy Daisies están en nivel 100, por lo tanto, dado un ejemplo en el que Mario está en nivel 26, la experiencia adquirida al derrotarlas será de 37 puntos y dado un nivel de 70, la experiencia será de 15. Ya ven a dónde voy con estos ejemplos. Exacto. Llega un punto en el que ni siquiera estos enemigos lo valen a la hora de entrenar. Salvo claro que sea tu objetivo llegar al nivel 99 por el logro en sí. Pues en lo que respecta a enemigos desafiantes o a superar el máximo desafío del juego, la fosa de las 100 pruebas, incluso con un nivel entre 25 y 30 estarás bien. Con elaborar algunas estrategias a base de insignias y un buen dominio del comando Superguard es suficiente. Aquí arriba te dejo un video sobre el tema. Siguiendo con la fórmula, cuando entramos en batalla hay algunas variables ocultas llamadas multiplicadores que se ejecutan si el grupo de enemigos es mayor a 2. Para explicarlo simple, al final de la pelea estos multiplicadores aumentan la experiencia adquirida entre un 10 y un 30%. Así que dados los mismos ejemplos previos, con Mario en nivel 26 la experiencia final será de 40 o 48 puntos según si la cantidad total de enemigos es 3 o 4, y de 16 o 19 puntos respectivamente si el nivel de Mario es 70. Y a esto, obviamente, le podemos sumar los puntos que nos den los otros enemigos del grupo. Según el nivel en el que estés, la cantidad total de experiencia por batalla podría ser bastante significativa o no, así que el nivel al que quieras llegar lo dejo a tu criterio. Dejando clara toda esta mecánica, comenzamos con los pasos para, de una manera sencilla, levelear a Mario al máximo o al menos hasta el nivel en el que nos sintamos cómodos como para derrotar cualquier cosa que nos tiren o hasta donde nos dé la paciencia. Pero cuidado, la estrategia es sencilla, pero dar con las Macy's esta vez no es nada fácil. Punto 1. Momento de la historia. Como tal, la posibilidad de entrenar esta vez existe desde un poco antes, una vez iniciado el capítulo 4 y llegado al Camino del Crepúsculo, o Camino Sombrío como lo localizaron en español. Pero tal y como pasó en el tutorial anterior, mi recomendación es que lo hagas antes de encarar el capítulo final por el mismo motivo, experimentar la mayoría del juego de forma natural y hacer del laburo de leveleo algo más llevadero. Lo aclaramos, derrotar a Macy's desde el mismo capítulo 4 es más que posible, pero las estrategias necesarias para lograrlo requieren mucha más preparación de insignias y explicación de mecánicas. Si me meto ahí, este tutorial de simple tendrá poco. Punto 2. Set de insignias. Al igual que en la entrega anterior, tenemos la posibilidad de juntar varias insignias idénticas y acumular sus efectos. Por lo tanto, solo necesitamos 2 insignias Power Plus para aumentar en 2 puntos de daño todos nuestros ataques. Si no tenés 2 de estas o no llegas con los 2 EVPs libres que requieren, podés reemplazar una de ellas con insignias como P-Up, D-Down, All or Nothing o Jumpman.
Pero cuidado con esta alternativa, ya que son insignias que requieren, digamos, una inversión para funcionar. Por eso resultan más económicas en su consumo de BP. Punto 3. ¿Dónde está y cómo debemos encarar a las Amazing Daisies esta vez? Ok, antes de dirigirnos al que será nuestro campo de batalla en esta ocasión, debemos ir de compras. Estas preparaciones son completamente opcionales, pero a menos que no tengas problema con la idea de quedarte completamente despojado de monedas, te recomiendo no saltearte este punto. En la zona subterránea de Rogueport, a la izquierda del caño por el que llegamos aquí, se encuentra esta especie de ciudadela. En esta ciudadela hay una tienda y si entramos en ella podremos ver a la venta la barra de oro por 110 monedas y el trío de barras por 350. En todo el juego no tienen ningún uso, salvo el de revenderse por 100 y 300 monedas respectivamente. En resumen, solo sirven para que tus monedas no ocupen espacio y para que las puedas ahorrar y guardar por fuera del monedero ubicado en la barra superior. Aunque este favorcito tiene un precio dada la diferencia de compra-venta. ¡Oh, intereses! ¡Maldita sea! En fin, en mi caso, al momento de capturar el proceso, tengo poco más de 500, así que compraré un trío y una barra simple. Ya sé que voy a pérdida, pero por un lado, en esta instancia del juego ya tengo todo lo necesario de aquí al final del mismo, y por el otro, dentro de unos minutos pasaremos por un proceso bastante largo que resulta aún más costoso en lo que a monedas respecta. Guardamos el oro en la tienda misma para no ocupar espacio inútilmente y con todo ordenadito, ahora sí, podemos ir en busca de estas flores. Como ya dije en el punto 2, esta vez las Amazing se encuentran en el Camino del Crepúsculo. A diferencia de la entrega anterior, en Paper Mario The Thousand Year Door, estos enemigos se generan aleatoriamente dentro del grupo de enemigos una vez iniciada la batalla. No hay forma de saber desde afuera si estará presente. Por lo tanto, no tenemos más alternativa que chocarnos contra los enemigos de esta zona y rogar porque aparezca entre ellos. Si bien los grupos representados por Daisies comunes pueden contener a Mazes de vez en cuando, la comunidad de Paper Mario suele recomendar encarar a este Hypercleft que se encuentra a la izquierda del campanario. Algunos jugadores han reportado percibir un mayor porcentaje chance de que aparezcan Amazes en este grupo puntual. Sea verdad o no, en lo personal también lo recomiendo, ya que en este juego todos los enemigos comunes respawnean cuando nos alejamos 2 pantallas de carga del lugar donde estaban. De esta manera, cada vez que hayamos logrado derrotar a una Amazing, bastará con ir a la derecha y luego bajar por este pozo para que al volver el Hypercleft regrese y podamos repetir el proceso. En lo personal no he notado cambios significativos en el porcentaje chance entre las Crazy Daisy del campo y el Hypercleft. Así que dejo a tu criterio si preferís ir y venir desde las afueras del pueblo hasta el campanario y luchar contra todo lo que encuentres, o luchar solo contra el Hypercleft reiniciándolo subiendo y bajando por el pozo. Además, aparentemente hay otro problema. Según leí en varios foros, luego de 2 o 3 apariciones, las Amazes tienen una especie de cooldown y dejan de aparecer por un tiempo. Así que luego de derrotar algunas, te recomiendo guardar y reiniciar el juego. Al menos en mi caso, hacer eso ha incrementado bastante la frecuencia de apariciones. Si no encontramos ninguna Amazing en el grupo, lo mejor es escapar de la batalla, ir a la zona del campanario, volver e intentarlo de nuevo. Escapar de una batalla nos hace perder monedas, así que ahora sabés por qué hicimos la movida del oro. También podés terminar la batalla igual e ir al pozo y volver. Ganarás algunas monedas en lugar de perderlas, pero también te llevará más tiempo, no solo por la pantalla de carga extra, sino también por la batalla en sí. Vos elegís. ¿Todo aclarado? ¿Te tocó una Amazing en el grupo? ¡Joya! ¡A pelear! Las botas Super nos dieron previamente la habilidad Spin Jump, que al usarlo con las botas Ultra nos permiten hacer hasta 9 puntos de daño si ejecutamos los comandos correctamente con cada rebote. El primer rebote es de 3 puntos y el segundo es de 6. Las stats de la Amazing Daisy son las mismas que en el juego anterior, 20 de vida, 20 de ataque y 1 de defensa. También tiene los mismos hábitos, así que si te duermes y estás con poca vida, es posible que quiera hacerte un hermoso game over. La propia Goombella nos advierte sobre esto. Ok, hora de hacer cuentas nuevamente. Tiene un punto de defensa, así que nuestros 9 puntos de daño ahora se convierten en 7, dado que el Spin Jump está compuesto por 2 rebotes. Por eso trajimos a la batalla nuestro par de insignias Power Plus. Equipados con esto, los 2 rebotes pasan a ser el primero de 5 puntos y el segundo de 8, menos la defensa, por 2, 11. Y acá llegó el momento de brillar de Goombella. Al lograr el estado ultra, esta chica obtiene una habilidad llamada Rally Wink o beso de ánimo, que utiliza para darle a Mario la posibilidad de usar 2 turnos en lugar de 1, o lo que es lo mismo, le cede el suyo. De esta manera, a cambio de un total de 8 FPS, 4 de Mario más 4 de Goombella, podemos hacer en un solo turno 2 ataques Spin Jump que hacen un total de 22 puntos de daño, superando los 20 puntos de vida de la Amazing Daisy y derrotándola.
Solo resta limpiar el campo de batalla de los enemigos restantes y la experiencia es nuestra. Nuevamente, y según en qué nivel estés, necesitarás unas 3 Amazes por cada nivel que quieras aumentar. Una vez más, si estás bajo los efectos del hechizo de Merlí, tal vez puedas evitarte un par de batallas. En mi caso, mi paciencia no duró mucho y luego de 2 horas de idas y vueltas solo aumenté un par de niveles y decidí usar el otro método. Pasar por la fosa de las 100 pruebas varias veces hasta llegar con éxito al piso 80 y en el proceso redondear hasta el nivel 30. Así que como dicen en las pelis de los 90s, esta historia continuará. Pero ya mismo y aquí arriba, que como te dije al principio del video, te dejo mi estrategia y experiencia superando el máximo desafío de este juego. Y hasta acá llegamos con el video de hoy. Ahora les toca a ustedes y para eso están los comentarios. Si tienen algún dato extra o alguna sugerencia de juego o tema de video que les interese, láncelot. Gracias por la visita, gracias por mirar. ¡Chao!